aquí mis compañeros y yo para contaros cosas del instituto, nuestro instituto, el Vicente Andrés Estellés. Pero primero vamos a presentarnos. Ellos son Ainara, Aroa, Adrián, Whitney, Héctor, Lucía y Pablo. Hace un año yo estaba donde ahora estáis vosotros y estaba nerviosa y emocionada, pero tenía muchos nervios al gran cambio. Per això estem així, volem tranquil·litzar-vos i és que, en realitat, sí és dur els primers dies, pero después un se acostuma y sembla que ya porta así toda la vida. Desde luego es un cambio muy grande pasar a ser los más mayores en primaria a ser aquí los más pequeños. Pero gracias a vosotros el año que viene nosotros ya no seremos los más pequeños. Ahora ya no tenemos miedo y el truco es aprender, cambiarlo de las cosas básicas y así estamos a la mejor. Lo primero es que los que venís de los colegios adscritos tenéis todos vosotros y nadie más la plaza reserva de nuestro instituto para el año que viene. Este año tenemos 4 clases de primero de ESO. El que viene no sabemos. Dependerá del número de alumnos que os matriculéis en este centro. El més important és ser puntuals. Enguany s'entra d'una manera especial pel protocol sanitari degut a la pandèmia del Covid-19. Cada curs té la seva entrada i ens fiquem en cua en el lloc assignat al carrer. Primer entren els de batxillerat a les 7:55 i després per cursos entre quart, tercer, segon y primer d'ESO. Tenemos que estar atentos para cuando nos toque entrar, en fila y dejando el espacio correspondiente entre nosotros. Pero la entrada es muy rápida y enseguida estamos en el aula. A las 8:05 empezamos a dar clase. Pero por si es que, por lo que sea, vienes más tarde, puedes entrar, pero acompañado de tu padre o tu madre. Si no puedes ir porque estás enfermo, los padres pueden avisar de varias formas. Se lo explicarán a ellos al principio del curso. Pero si es el profesorado el que está enfermo y no puede venir, el alumnado es atendido por el profesorado de guardia. Seguimos trabajando esa asignatura si nos han dejado tareas o hacemos los deberes de otra asignatura para adelantar el trabajo en casa. A vegades, si se sap amb temps que faltarà un professor, la cap d'estudis ens canvia les classes per evitar tindre buits. I fins i tot, si els pares signen els permisos corresponents, podríem eixir una hora abans. El horario es de 8 a 2 y tenemos 2 partes. No hay clases por la tarde, así que podemos aprovechar para dormir la siesta o hacer actividades como básquet, natación y también estudiar, claro. Y como no hay clase por la tarde, no hay comedor. Así que hay un bar en el que se puede encargar el almuerzo, solo se podrá por las mañanas. Los alumnos de este curso se distribuyen entre valenciano y castellano y si se puede, también en iniciación a inglés. Es lo que llamamos el curso en plurilingüe. En cualquiera de ellos está muy bien. El año que viene no sabemos si cambiarà la ley y si habrá lo mismo o no. Els grups no solen ser molt nombrosos, gràcies al treball de l'equip directiu, que treballa per a que capiguem tots i estiguem còmodes. Gràcies a això, els primers d'enguany tenen 22, 17 i 15 alumnes. I podrem vindre a classe tots els dies, ja que acabem amb les mesures de protocol sanitari. En este instituto se cuida mucho la convivencia, nos gusta la buena educación y se insiste desde el principio que nos tratemos todos bien para estar lo más a gusto posible. Es importante saber que si traes el móvil deberá estar en la cartera y bien guardado. Si el profe te lo indica, se utiliza. Pero si lo sacas en clase sin permiso, te lo requisarán. La jefa de estudios te apuntará en su lista. Si es la primera vez, te lo devolverá al final de la mañana. Pero si es la segunda, se lo quedará más tiempo. En secundaria solo estamos con nuestro tutor 3 o 4 horas semanales. Tenemos unas asignaturas con unos 10 profesores. No están ya tan pendientes de nosotros, porque somos más mayores y debemos aprender a ser autónomos. Si aneu fluixos, els professors us posaran 2 hores a la setmana en reforç de mates, de castellà o de valencià. A més, hi ha una professora especialista per als que tenen més problemes, la PT. Però si aneu bé, en comptes d'això podreu triar entre 3 optatives, plàstica, francès o informàtica. Pots convalidar-la si compleixes els requisits legals, com ser esportista d'èlit o estudiar al conservatori. Por otro lado, podéis escoger entre religión o valores éticos. Se da 1 hora a la semana por ley. En la clase de tecnología tenemos test doble, para que en el taller los profesores puedan atendernos mejor.
Se realizan trabajos cooperativos en algunas asignaturas, aunque este año está todo paralizado. Hay uno al acabar tercero de eso. Se llama TFC, Trabajo Final de Ciclo. Luego hay otro voluntario en bachiller, TIB, Trabajo de Investigación de Bachillerato. Y también hay muchas actividades, concursos y excursiones, como el viaje a la nieve, el campamento de inglés, el viaje en extranjero. Que si todo va bien, vosotros el año que viene podréis hacerlo. No tenim molts deures, però cada dia hem d'estudiar el que hem vist a classe. Si ho feu així, no tindreu problemes. 2 dies per setmana et pots quedar una hora més amb pocs companys i una professora a fer els deures, i així te'ls emportes ja fets a casa. En este instituto hay aulas materia. Eso quiere decir que cuando hay clase de mates, todos deben ir a la aula de mates. Si hay biología y geología, hay que ir a su aula específica o al laboratorio. La de música tiene su aula y así en todo. En cada aula está el material que precisa la asignatura y para cambiar de clase hay un par de minutos o 3 aproximadamente. Nosotros no tenemos aula materia este año. Tenemos aula de grupo primero A, primero B, primero C y primero D. No cambiamos de aula excepto para las materias específicas como música, informática o educación física. Esperamos que el año que viene vosotros sí las tengáis. Tampoco podemos disfrutar de las taquillas este año. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestras cosas para no ir dejándolas olvidadas por ahí. Nos enterrarán en el aula con llave cada vez que el grupo tenga que salir. En aquest institut hi ha una comissió de convivència. Es compon de 7 professors que estan al corrent de tot el que passa. I si veuen alguna cosa que no funciona com hauria, de seguida s'ocupen d'arreglar-ho. Si algun alumne ho necessita, corre a ells. També hi ha un orientador que pot ajudar-te. Y grupo de mediadores que hacen un curso muy interesante tipo campamento en el que se forman. Así luego podéis ayudar a cualquier alumno que tenga algún problema o conflicto a resolverlos correctamente. Se reúnen una vez al mes y podéis acudir a cualquiera de ellos si necesitáis hablar con alguien. Otro grupo muy interesante es el grupo de jóvenes solidarios. A partir del segundo de eso nos podemos apuntar con los mayores. Se reúnen una vez a la semana y hacen actividades muy chulas dentro y fuera del centro. Otra reunión importante es la que hacen una vez al mes los delegados y subdelegados de todas las clases. Los nuestros se reúnen con los de segundo, tercero, cuarto de ESO y primero y segundo de bachiller. Sin profesores, y solo se escribe en una hoja todo lo que se ha tratado. Luego la directiva lo consulta y si se puede atiende nuestras sugerencias. Es una buena forma de tratar nuestros problemas y mejorar la convivencia en el centro. También podemos proponer actividades o lo que queramos y ponernos de acuerdo todos los alumnos del instituto. N'hi ha coses que nosaltres no podem gaudir enguany, però vosaltres sí podreu el curs que ve, quan per fi ens carreguem el bitxo del Covid-19, com per exemple les 3 taules de ping-pong. Es pot jugar en els patis i també al futbol i al bàsquet. Ens deixen el material en consergeria a canvi del carnet del centre i a l'acabar el pati i el torneu, fent cura d'ell. Por cierto, que con este carnet también podemos hacer fotocopias. Es una especie de monedero virtual y podremos utilizarlo en la fotocopiadora del alumnado que está en el hall del instituto. También tendréis la biblioteca abierta en los patios para estudiar o trabajar. Puedes ir solo o con amigos. Hay una profesora encargada, Inma Margarita, que mantiene el orden y te ayuda a hacer los préstamos de libro. Además, tienes una estantería específica con los libros del PALE, que son las lecturas obligatorias y voluntarias de cada asignatura. Hablando de libros, en el instituto continuamos con el sistema de libros del banco, que habréis utilizado en el colegio. A lo largo de las 2 primeras semanas del curso, todos tendréis el lote de libros. Nosotros lo cuidaremos para que lo podáis usar vosotros el año que viene. Per últim, que pensem que el més important són els amics i amigues que fareu així. Els tindreu des de primer d'ESO fins segon de batxillerat. Seran 5 anys junts. Y después vendrá la universidad o los ciclos informativos. O estudiaremos para policías, bomberos y oposiciones. Aquí tenemos exalumnos, médicos, ingenieros, periodistas, economistas y profesores. Otros han hecho unos ciclos formativos muy interesantes, de laboratorios, de diseño, de programación de videojuegos. Hay muchos. I per aconseguir arribar-hi cal tindre el molt clar.
i és que tot l'alumnat que estudia i treballa aprova i passa de curs, aprovant-se a poc el que vol ser de major. Aquí en el Estellés lo que más se valora es ser Educados. Ser agradables y trabajadores. Así que vivimos todos felices. Ahora vamos a enseñaros el centro. Endavant!